la resolución número 16 del año 2019, que es la resolución de IPS. Entró, fue lanzado esta resolución el 9 de abril de este año, donde nos dan un calendario, un tope, ¿para qué? Para que cada zona, para cada sector que tenga patronal en IPS actualice sus datos. El espíritu de esta resolución es mantener una base de actualizado de todos los datos de toda la patronal y de los funcionarios. Si bien es cierto, esta actualización ya tenía multa, el tema es que no había un control y tampoco se hacía a través del REI. Y eran 900.000 guaraníes, o sea que era una escala y llegaba hasta 900.000 guaraníes la falta de actualización de datos en el IPS. El tema es que no se aplicaba, sino que se aplicaba cada vez que había una fiscalización in situ y se encontraba que esos datos no estaban actualizados, por eso no era muy conocido. Pero con esta resolución lo que se hace es, los funcionarios de IPS estaban diciendo en algunas entrevistas periodísticas lo que ellos quieren hacer es tener la base de datos. ¿Y para qué? Uno es para hacer controles, especialmente con la subsecretaría. Ustedes van a ver que los códigos son casi iguales de lo que es el RUC, ¿verdad? Porque lo que quiere hacer es poder cruzar y tener una base de datos uniforme en todas las instituciones. Y vamos a ir viendo después las reglamentaciones. ¿Qué es lo que me dice? En el numeral 1 me dice que dispongan que una vez al año los empleadores inscritos del Instituto de Previsión Social deberán comunicar, confirmar y o actualizar a través del sistema de registro electrónico, o sea que el sistema REI, cualquier dato o información de relevancia. ¿Para qué? Para el cumplimiento de los fines según la ley 1860/50. ¿Y leyeron alguna vez esta ley? Les invito un poco para leer todo lo que nosotros siempre nos preguntamos sobre los trámites en IPS. La reglamentación en IPS básicamente está en esta ley y tiene algunas modificaciones, pero la ley madre es la 1860/50. Creo que tuvo 5 a 6 modificaciones y hace poco tuvo una modificación bastante importante y que vamos a ver de qué se trata. ¿Qué es lo que me dice? Tengo que actualizar una vez al año, según la zona que tiene cada patronal. Para el servicio doméstico no toma por zona, sino que toma por actividad, que es por el primer vencimiento en el mes de julio, la actividad número 75. Y la preguntan todas las redes sociales, ¿cuál es lo que es mi zona? ¿Verdad? Porque confundía mucho. Porque nosotros conocemos la planilla de IPS, pero no sabemos cuál es lo que es nuestra zona. Entonces vamos a conocer. Me dice que zona 1 y 2 vencen el mes de agosto. El zona 51 hasta 9.999 en septiembre. Código 1 y 2 de agricultura y ganadería vence en octubre. Código 1 y 2 se refiere al código de actividades de agricultura y de ganadería. Zona 6, 7 y 8 en noviembre y zona 3, 4 y 5 en diciembre. En la reglamentación también lo que nos confundía bastante es que en la reglamentación dice 51 y 9.999, en realidad es hasta, porque los que tenemos otra zona no sabíamos dónde lo que entraba, esa era una confusión, pero ellos en esta capacitación que hicieron aclararon con este instructivo que es de zona 51 hasta 9.999 el vencimiento. Y también el código 1 y 2 nos confundía. ¿Por qué? Porque confundíamos con este y este que vence en agosto. Código 1 y 2 se refiere a la actividad económica con el cual está inscrita en IPS. Ojo, ¿cómo está inscrito en IPS? Porque hay algunos que tienen esa actividad, pero en IPS no realizan esas actividades, pero en IPS están inscritas con otros códigos. O sea que yo tengo que ver, tengo que identificar. ¿Qué es lo que es el número patronal? El número patronal está compuesto, es el número identificatorio de IPS que consta de 10 dígitos.
Consta del lugar donde se encuentra la finca, que son los primeros 4 números que encontramos en el extracto de IPS. Cuenta con la actividad de la empresa, que es la segunda sección de números. Y por último, tiene un número secuencial que el sistema va generando en forma automática, pero ese no tiene ningún significado. Lo que para nosotros tiene significado es el de la zona y la actividad. Y acá tenemos un ejemplo. Tenemos 001, 75, 15. Este es, ¿qué vendría a ser? La zona. Este que es la actividad. 75 que es el servicio doméstico, exactamente. Entonces lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para el vencimiento es la zona. Nosotros tenemos que ir a nuestros extractos de IPS y mirar cuál es lo que es nuestra zona. Acá hay algunos ejemplos. Tenemos el número de RUC. Un ratito, vamos a ver. Nosotros nos vamos al extracto y este 0554, ¿en qué rango estaría? En septiembre, exactamente. ¿Y dónde lo que es 0554? Es la pregunta de siempre. ¿Dónde es 0554? Fíjense, hay una resolución del año 2010 donde IPS nos cita cuáles son las zonas que se consideran zonas urbanas. Y nosotros podemos conocer a través de esto dónde lo que es 0554 era el número que estábamos viendo recién. ¿Dónde es? Es en Fernando de la Mora. Después tenemos de ceros, acá en la resolución tenemos desde el 051 Concepción, Horqueta, San Pedro, y así nos va citando cuáles son las zonas que se consideran zonas urbanas. Y cualquier zona que no se nombra aquí se considera zona rural. Esta es una resolución, realmente yo hace poco llegué a esta resolución, pero consultando en Google no me acuerdo ni qué era otra cosa, y cuando encontré realmente me pareció importante, por eso ya bajé. ¿Por qué? Porque nos ayuda para identificar dónde es lo que está el establecimiento de la patronal que le estamos llevando y actualizando sus datos. Es la resolución del año 2018, de mayo del 2010. (242/10). Resolución aporte obrero patronal número 0242/10 del 18 de mayo. Sí, 242/10. Y acá me dice en esta resolución serán considerados para el instituto. Ojo, para el Instituto de Previsión Social, zonas rurales, todos los empleadores cuyos códigos de inicio de números patronales no son mencionados en el artículo anterior. Acá me aclara que el resto de lo que no aparece acá, entonces se le considera zona rural. Entonces, zona 554 vimos que era Fernando de la Mora, y aquí 0701, ¿qué sería esto? A la actividad, y esta es una actividad ganadera. Entonces, la actividad ganadera, ¿cuándo va a vencer? En octubre. Entonces nosotros tenemos que mirar no solamente el número de la zona, sino que tenemos que ver la actividad. Este 82, por ejemplo, es una odontóloga. O sea, que 82 es número de odontólogo, o sea, que es servicio profesional de odontología. 01 es la parte ganadera y 02 es agrícola. Entonces nosotros tenemos que 75 doméstica, 1 ganadera y 2 agrícola. Esos 3 lo que tenemos que mirar, y el resto depende de la zona ya. Después acá.
No, estos son dos diferentes. 82 es 0554, es en Fernando de la Mora, y en Fernando de la Mora es una odontóloga. Eso es lo que me dicen estos números. Y este me dice 0701, que ya es zona rural, actividad 1, que se dedica a la ganadería. Eso es lo que me dice su número patronal. Yo no veo Asunción 001. Estos códigos que ven acá, 1, 2, 6, 7 y 8, todos estos son zona urbana. Zona urbana. A partir del 51 es que comienza a hacer la distinción cuál es lo que son zona urbana y zona rural. La resolución a partir, ¿por qué? Porque los otros son zonas urbanas. 0282, 0282 y 0281 tiene, esa es la colega. No está acá, entonces es zona rural. Ninguno de los dos está acá, es zona rural entonces. Entonces, zona rural, y este 71 no sabemos qué actividad es. No, pero no es ni agricultura ni ganadería. Entonces, ¿cuál va a ser su vencimiento? En septiembre, exactamente, en septiembre. Y así es que tenemos que analizar para saber cuál lo que es nuestro vencimiento de la patronal, mejor dicho, ¿verdad? Y acá tenemos otros ejemplos. 35 no sabemos, 0,557, entonces vamos al vencimiento. 557, septiembre también, casi todo vence en septiembre lo que son esa numeración. 01, actividad que es ganadera. 61, 0554 era Fernando de la Mora. 045901, ganadera también. 056301, ganadera también. Este también es ganadera, este es agrícola y ganadera. Este un colega había compartido en el grupo de WhatsApp. Y en el grupo de WhatsApp, pues, justamente por eso estoy usando ahora como ejemplo, porque me pareció bien variado, porque tiene la parte ganadera también. Yo al menos tengo todo zona urbana, no tengo ninguna zona rural. En octubre, sí, ganadera y agrícola vence en octubre. Directo ya tomamos, sí. Exactamente, sí. Y la parte doméstica ya venció en julio. Ya venció. Ahora justamente vamos a ver todita esta reglamentación. 002, 061 vencería el agosto. O sea que en este agosto vence. Bueno, ¿cuáles son los pasos que yo debo seguir para actualizar los datos? Primero que nada, tengo que ingresar con el PIN en el sistema REI. Esta actualización yo no lo puedo hacer en forma presencial, o sea que primer paso en realidad, si no tengo el PIN, ir a solicitar el PIN. Segundo, ingresar con el sistema REI, seleccionar la patronal, porque una misma persona puede tener varias patronales. Por ejemplo, puede tener patronal para el servicio doméstico y también para su actividad comercial. O depende de en qué zona está, también una patronal diferente para cada sucursal en IPS. Nosotros no podemos tener una casa central y varias sucursales bajo una sola patronal, que es lo que se estila mucho y que yo suelo ver cuando me suelen pedir para que les asesore. Suelo ver que tienen todito en uno. Nosotros tenemos que tener una patronal por cada sucursal o cada depósito. El lugar donde está trabajando, están los trabajadores haciendo sus actividades, tiene que estar habilitado por IPS y el Ministerio del Trabajo. Y es un número patronal diferente. Pero dentro del mismo número de RUC va a aparecer las diferentes patronales para poder hacer las modificaciones. También, y luego me voy a actualizar datos de la patronal, sí. Sí. Profe, yo tuve un caso con una clienta, vamos a decirle, que Sí. tiene 4 patronal tuvo. 4 patronales. De los cuales 2 eran domésticos porque tenía el 075. Ay,
¿Cómo va a tener dos Y eso es lo domésticos? que Y preguntamos. la zona puede ser. Y tengo que ahora ver la Sí, zona. porque a lo mejor puede ser que la haya inscrito en diferentes direcciones, entonces le habrá puesto dos zonas diferentes. Por ejemplo, tiene su casa de campo, porque incluso eso te dice la reglamentación. Vamos a ver todos los lugares donde va a estar trabajando esa persona, yo tengo que declarar. Y posiblemente cuando hizo la actualización de uno, habrá hecho con una dirección y con otro habrá hecho con otra dirección, porque vemos que acá se divide por zona igual, por más que sea la parte doméstica. Puede ser eso. Y a nosotros nos pareció raro que tuvo Sí, 4 patronales luego. Y sí. ella cada vez que se iba a inscribir dice que le daban una patronal. Y le mandamos a ver qué podía solucionar, porque Sí. Nosotros, por ejemplo, no íbamos a poder solucionar ese caso. Sí. Y le mandamos a ella. Sí. Y ahora que decís eso, me voy a fijar la bien zona puede ser, la zona, la actividad. La actividad, sí, la zona. Y si es que no tiene más actividad en esa zona, que dé de baja esa patronal. Si una empresa dice, una consulta, en una ganadería patronal, ganadería, y para doméstica debe ser otra patronal si son dos diferentes, pero ojo, si la persona que hace limpieza en mi establecimiento comercial no es doméstico, es un servicio, ya es como cualquier otro trabajador dentro de la empresa con cotizante general o jornalero, pero no es servicio doméstico. Yo no puedo tener dentro de mi establecimiento comercial un doméstico, es solamente para las actividades en mi casa, chofer, mucama, ama de llave, para ese tipo de servicios en mi hogar, no en mi establecimiento comercial. Y son dos patronales diferentes. Si una empresa tiene sucursal en Lambaré y Chaco, y demasiado raro se fue. Y en Lambaré son dos espacios físicos cruzando la calle. Eso se debe, dos patronales no, porque es la misma zona. IPS no te va a, en el RUC sí, va a tener que tener como una sucursal, pero en IPS como es la misma zona no te va a habilitar, pero en el Ministerio del Trabajo posiblemente sí te diga que habilites igual. Si es uno pegado al otro no te va a decir nada, pero ya está cruzando en la calle y posiblemente te haga problemas por eso. Pero en IPS no te van a habilitar porque es la misma zona. Va a conservar la misma patronal. Permiso, profe. Sí. En ese caso aplica que la numeración de casa, entonces La numeración se de tiene que casa. declarar dos direcciones con Dos numeraciones de direcciones. casa diferentes Así mismo. para ese caso. Sí, se debe declarar. Pero yo me fui justamente yo tengo, o sea que en el lugar donde yo estaba tenía en el centro uno de los establecimientos y la casa central hacia la Municipalidad de Asunción. En IPS no me quisieron habilitar como sucursal, ¿por qué? Porque era la misma zona, pero en el Ministerio de Trabajo sí me habilitaron como una patronal diferente. Entonces, depende del criterio del funcionario que te atienda, a lo mejor también es, pero en ese caso no me aceptaron. Sí, porque son dos direcciones diferentes. Cada dirección que uno tiene que estar habilitado tanto por IPS como el Ministerio del Trabajo. Yo no puedo tener un establecimiento sin habilitar y sin que coincida con el RUC. Sí. Si es que yo no tengo actualizado mis datos, mi dirección donde están prestando, es 1.700.000 la multa ahora. En sí, ya hasta el tope era antes 900.000 incluso, ahora es 1.700.000. Sí. Ah, ya. Sí, sí. Acá está, en esta fila. Ahí tenés. Bueno, que decía que nuestra empresa tiene una patronal única en IPS y las patronales del ministerio. Sí. Y bueno, ya hemos solicitado también hacer la actualización, pero todavía no nos dieron el ok, ¿verdad? Sí. Para poder discriminar justamente, porque tenemos en interior, acá en Capital, pero en Capital tenemos muchas sucursales que coinciden, inclusive en zonas en algunos casos. Sí. La consulta es si es que la multa en función a qué calcularíamos al tiempo desde que se hizo la apertura de dicha sucursal en función a la SED
¿O cómo se calcula la multa? Y ahora mismo hay que aprovechar porque ahora estamos en un tiempo de gracia. Vamos a ver la resolución que salió ayer. Ahora estamos a tiempo para hacer las actualizaciones que necesitemos en IPS, pero en el Ministerio del Trabajo no, ¿verdad? O sea que en el Ministerio del Trabajo sí vamos a tener multas sí o sí, y ahí sí toma la fecha del RUC, la fecha que se habilitó cada sucursal. ¿Cuál es la nueva resolución de IPS salida ayer? Esa enseguida vamos a ver. Ok, Sí, gracias. sí, vamos a ver. Después me dice, las que no tienen empleados registrados también deben actualizar, ese también vamos a ver enseguida. Uno es oficina y el otro sala de producción. Si son en diferentes lugares, diferentes direcciones, ambos tienen que actualizar datos del Ministerio de Trabajo y en IPS. ¿Cómo sería la solicitud de otro número patronal? Tengo un cliente que en Central Fernando de la Mora, sucursal de San Lorenzo, y con la descripción del RUC es como cualquier otra inscripción de una patronal. Los mismos pasos, estatuto si es una sociedad con todos los datos del representante legal y ya escribiéndole a los trabajadores que van a estar en ese lugar. O sea que es como abrir uno nuevo, nada más que llevo mi constancia del RUC y ellos van a tomar la fecha de la constancia del RUC como día para las sucursales al menos. Si es que es una empresa ya antigua y todavía no tenía funcionarios, no va a tener la fecha del RUC en cuenta, sino que lo que tienen en cuenta es la fecha que yo declaro que inicio una actividad con trabajadores. Lo que están haciendo ahora, incluso en la parte agropecuaria, especialmente en las sociedades, ¿qué es lo que dicen? Le está llegando las notificaciones en la parte agropecuaria de cómo es que no tiene funcionarios y tiene una producción de tantos miles de millones de guaraníes, ¿verdad? Y es cierto, no van a ser solos. Entonces, hay algo que está mal ahí, entonces están solicitando ya para que se actualice. ¿Y qué datos están tomando en cuenta? Lo que se declaró en el RUC, en el ACET. Los montos que estamos declarando en la subsecretaría, pues no puede ser que vos estés produciendo en el año 5.000 millones, 6.000 millones y no tener funcionarios activos. Y algunos me dicen, no, pero es mi familia la que trabaja ahí. Bueno, si es mi familia y está cumpliendo un horario y está haciendo trabajo como cualquier otra persona, también es mi funcionario, por más que sea mi familia. Sí, sí. Y en el caso, por ejemplo, de que sea una sociedad y la sociedad está compuesta por un matrimonio Ajá. y uno de o sea, la pareja entra en la patronal de la empresa Ajá. y hay varios casos en que IPS no paga jubilación porque ahí se contrapone con la ley de que no puede Exactamente. emplear, ¿verdad? Sí. Entonces, o sea, ¿cómo se da esa situación ahí? No, y fíjate lo que me dice el código laboral. No, no es tanto nuestro tema de hoy, pero sí tiene que ver con respecto a los funcionarios que tenemos que tener en el... Fíjense lo que me dice el código laboral. Me dice en el artículo 23. Este código no rige para los directores, gerentes, administradores y otros ejecutivos de la empresa, que por el carácter de representante de esta, la importancia de sus emolumentos, naturaleza de trabajo y capacidad técnica, gozan de notoria independencia en su trabajo en todos los casos en el que predominen elementos de subordinación, se aplicará lo que dice este código. O sea que si mi gerente o mi administrador está bajo subordinación, está bien, pero en este caso son los socios, o sea que son los dueños de la empresa. Entonces, si no rige el código laboral para ellos, entonces tampoco pueden estar en IPS. Y realmente IPS está haciendo muchísimos controles ahora. En cualquier momento eso va a saltar también que socios y accionistas que no cumplen un efectivo trabajo dentro de la empresa no están bajo grado de subordinación, están inscritos en IPS. Eso hay que tener mucho cuidado y advertirles también a la patronal, ¿verdad? En caso de que el representante legal cumpla funciones de funcionario, ¿se puede inscribir? No, no puede estar en IPS. En lo que más se suele ver esto que utilizan es en las sociedades, los socios accionistas que están inscritos en IPS, sin embargo ellos son los dueños y el propietario no puede estar
inscritos en IPS, porque pues, ellos no tienen subordinación, ellos no están bajo el código laboral, ellos son los propietarios de la empresa. Hice esa actualización del Ministerio de Trabajo, ¿quieres saber más? Sí, ahora mismo tengo un caso que una empresa donde el representante legal es administrador. No, una cosa es representante legal y administrador, otra cosa es el dueño, el propietario mismo, los socios accionistas. Vamos a conseguir, después vamos a ir en las otras consultas. Bueno, entonces entro con mi PIN, selecciono la patronal. Acá tenemos un ejemplo. Entro con mi PIN. Lo primero que voy a hacer, no voy a entrar en ninguna patronal porque obviamente son datos confidenciales, por eso hice print de pantalla y borré los datos principales. Me voy en datos del empleador. Primero selecciono la patronal si tiene varias patronales. Datos del empleador. Hago clic en esta función y le doy agregar nuevo. Le doy agregar los datos del empleador. Fíjense lo que me hice en la resolución en el numeral 2. ¿Qué es lo que me pide actualizar acá? En cuanto a domicilio, entiéndase por domicilio la circunscripción territorial donde se asienta el empleador o donde los trabajadores realizan sus labores. Se subdivide en domicilio legal, que es aquel declarado por el empleador para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como tal. Si yo pongo que lo que estoy declarando es domicilio legal, es ahí donde va a recaer todas las notificaciones y todo lo que tenga que ver con algún procedimiento que IPS vaya a realizar con la patronal. Sí. Tenemos domicilio legal y tenemos domicilio laboral. Entonces sería el segundo día, sería domicilio laboral. Uno solo voy a poner porque ahí va a llegar todas las notificaciones. Lo que llegue ahí es lo que va a ser válido, lo que yo comunico como domicilio legal. Y el resto ya con las otras sucursales ya van a ser domicilios laborales. Después también me dice domicilio laboral, aquel declarado por el empleador también, ¿verdad? Donde el empleado realiza sus labores, donde es lo que está realizando. Pues yo tengo que actualizar los datos de la empresa, representante legal y de los trabajadores, no solamente de la empresa. Y fíjense lo que me dice acá, en la parte doméstica. También dice, este domicilio hace referencia a todos los establecimientos, todos los establecimientos, sucursales, puntos de ventas o atención al público, depósitos, estacionamientos, talleres, centro de producción, comercialización, distribución, acopio o cualquier otro lugar donde el empleador pudiera realizar actividades propias a la naturaleza del negocio. O sea, que yo tengo que habilitar todos los establecimientos que yo tengo. ¿Qué es lo que pasa en la parte ganadera? Yo actualizo, yo tengo acá en la administración y el único que está habilitado es acá, lo que está acá en zona urbana. Mi establecimiento no suele estar actualizado, o sea que este es el momento para ponerse al día con esto. ¿Por qué? Porque ahora hay una exoneración de multas en IPS. También tengo que actualizar las casas donde de fines de semana u otros similares, donde los empleadores llevan a los empleados domésticos, donde realizan las actividades de los domésticos. Cuando el empleador fija con el trabajador que las labores se realizarán en el domicilio de un tercero, deberá declarar también esta situación. Si yo le voy a llevar, por ejemplo, le contrato a una empleada y también le llevo de vez en cuando para que limpie la casa de mi madre, por ejemplo, o de mis padres. ¿Por qué decide ahora no entiendo qué efecto tendría, por ejemplo, si vos le llevabas en otro lado? Sí, uno sí le pasa. Número uno es porque en el contrato bien se establece dónde va a cumplir funciones esa persona. Y lo que quiere saber es acá el Instituto de Previsión Social, dónde cumple funciones. ¿Por qué? Porque si es que pasa algún accidente en esos lugares de trabajo, es un accidente de trabajo, por ejemplo.
Es un accidente de trabajo. Sin embargo, si vos le llevas en otro lugar, ¿verdad? Es más difícil de comprobar de que fue un accidente de trabajo. O sea, profe, entonces si yo, por ejemplo, tengo mi personal de limpieza en mi casa, por decirlo así. Sí, el micrófono. El micrófono. Ahí va. Pues yo tengo, Yo le tengo a mi doméstica, ¿verdad? Bajo el seguro y tengo mi casa quinta, ¿verdad? Sí. Y le llevo, qué sé yo, cada 15 días, un sábado o un viernes en mi Ujú. casa quinta y ahí hace su servicio. Sí. Entonces, eso es lo que hay que comunicar, Hay que profe. comunicar. Hay que comunicar y hay un campo o donde dice observación, donde tengo que comunicar dónde cumple la hora, porque ahora me da espacio para un domicilio y en observación yo tengo que Y poner entonces todo quiere eso. decir que suponete que tenga un accidente en la casa quinta, se fracturó su pierna, no sé Sí. yo, ¿verdad? Y si yo no declaré que estaba trabajando en la casa patronal, quinta, y posiblemente IPS le haga pagar a la patronal todo. ¿Por qué? Porque el accidente de trabajo pues es en el lugar o durante el horario de trabajo. Yo tengo que poder demostrar para que sea, porque generalmente si se va en horario de trabajo, el médico te pone como accidente de trabajo, pero después hay un segundo paso que va a junta médica y comprobación y ahí ven si realmente se es o no un accidente de trabajo. Sí. No, pero después IPS le puede reclamar a la patronal. Le puede reclamar a la patronal si es que fue por responsabilidad. Por ejemplo, si yo soy patronal y no hice mantenimientos a mis maquinarias y mi personal se accidentó con esa maquinaria que no le hice mantenimiento, le van a atender todo, pero después van a venir contra la patronal para cobrarle, porque por su culpa ocurrió ese evento. Sí. ¿Por qué? Porque no, yo tengo la obligación ahora, lo que es seguridad ocupacional está luego controlado, así es que vean ya los riesgos que tienen dentro de sus empresas también. Parece poca cosa, pero hasta las escaleras pongan cartelitos que diga baje despacio, no corriendo, ¿verdad? Yo tengo... ¿Y qué pasa? Yo tengo que poder demostrarle a la que yo le di las instrucciones a mi funcionario de cómo tiene que actuar bajo todos los riesgos. Un ejemplo que tuvimos y muy desagradable, como son jóvenes, algunos jovencitos, corren, saltan en las carreras, tipo Tarzán. Bueno, lo que sí le dijimos, le advertimos, no hubo caso, le volvimos a advertir, no hubo caso, y de repente, tuk, escuchó dos escalones y después, volando ya en el piso. Casi se nucó la persona. En serio, literal, yo he visto después en las cámaras, y literalmente casi se desnucó, y todo por no cuidar. Y si es que no hay esos carteles, esos cuidados, en la patronal es responsable. No, se pone, hay lugares donde yo conozco que camine, no corra, y en 2 idiomas, en inglés y en español. En serio. Por si acaso nomás ya, no, en serio. Todo eso ya también la patronal tiene que ir Baje cuidando. con cuidado. ¿Cómo? Baje con cuidado. Pero ¿y si sube? Y si sube, no le advirtió que tiene profe, que pero yo, por cuidado. ejemplo, tengo una empresa que es metalúrgica, ¿verdad? Y ellos, por ejemplo, o sea, estoy más pensando, ellos, por ejemplo, tienen cortadoras. Ay, que Jesús. Tienen cortadora, pero esas maquinarias gigantescas, así, vos mirás, así ya te puedo accidentar, pero ahí no hay ni un cartelito. Y están O sea, entonces la patronal. Una colega me había comentado que ya después, vamos a cerrar para cerrar lo que es la parte de seguridad ocupacional. Una colega me había comentado, ¿verdad?, de que en la empresa ganadera donde estaba llevando ella la contabilidad, se accidentó la persona que tenía la maquinaria, tractores, que tiene las cuchillas enfrente, ¿verdad? Y ahí no se sabe si fue un suicidio o qué, un accidente, ¿verdad? ¿Qué pasa? La patronal tiene el comprobante que le entregó esa herramienta, pero no tiene el comprobante para demostrar que se le capacitó para utilizar esa herramienta. Entonces ahora el funcionario, o sea que la familia del funcionario le está demandando por mucho dinero,
¿verdad? O sea, que para que vean nomás que no es poca cosa todas esas instrucciones, cuidado de riesgo ocupacional, ese es todo un tema aparte, pero ese ya es luego un técnico que tiene que evaluar el riesgo, no nosotros como recursos humanos. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ver que se vaya haciendo todas las cosas y que venga el técnico para evaluar, ¿verdad? Pero son puntos que tenemos que tener en cuenta en la parte de recursos humanos. Pero no es nuestra responsabilidad, ese es un técnico de seguridad ocupacional. Después me dice, ¿qué es lo que yo tengo que actualizar en la parte de domicilio? Si es domicilio legal, laboral o otro. Calle principal, transversal, barrio, ciudad, departamento, georreferenciamiento, teléfono, celular, correo, página web, observaciones. Todos estos datos me pide del domicilio. ¿Y dónde yo actualizo? Datos de la empresa, domicilio legal, y acá yo con esta barrita yo despliego, despliego si es domicilio legal, lugar o ocupación, acá yo le digo qué departamento, y depende de qué departamento acá me va saliendo opciones del barrio y de la ciudad. Luego la dirección, fíjense, todos son en asterisco rojo. ¿Por qué? Porque no me va a dejar pasar si es que yo no pongo esa referencia. Sí o sí no me va a permitir grabar. Un problema que estuvieron teniendo los que ya actualizaron es el navegar, la referencia exactamente. Es que, ¿dónde es lo que decía? Hay veces no tiene ni número. No tiene ni número. Entonces vamos a agarrar una boleta de Andy y seguramente ahí dice 9999. Y ese vamos a tener que poner lo que dice en la boleta de Andes. Y yo conozco uno que dice luego calle sin nombre y sin número. Corre, bueno, y voy a tener que poner así mismo. Sí. Sí. En el dato de representante se cargaba la dirección. Sí. Perdón, en el dato de la empresa y en el dato del representante salía lo que yo puse en referencia En referencia. como domicilio. Sí. Entonces tuve que actualizar en referencia nuevamente el domicilio y allí corregía, Así porque mismo. tomaba ese dato. Sí, tomaba ese dato. No sé si ahora ya se modificó. Están haciendo muchas modificaciones. Hay cosas que no estaban funcionando y otra cosa que no estaba funcionando es la parte de navegador. Hacíamos con Chrome, no funcionaba, hacíamos con Explorer o con el otro, Mozilla, ahí funcionaba. Y, o sea que tenemos que ir probando nomás con diferentes navegadores, instalemos ya varios, si tenemos varios que actualizar, porque no está funcionando con algunos. No, vamos a ver si es que eso corrigen. Fíjense, acá tenemos un campo de observaciones, si bien es cierto, no tiene asterisco de campo obligatorio, acá en observación es importante que pongamos lo que sea relevante, ¿verdad? Para nosotros. En domicilio no hay tanto, ¿verdad? O qué sé yo, si es calle sin nombre, poner eso, que no es una calle que no tiene nombre y alguna referencia de la dirección. También me pide los datos del representante legal. Voy a agrandar esto. Sí. Yo tengo una consulta. En cuanto al horario, cuando el personal tiene un horario rotativo, ¿se aclara también ese horario rotativo? Rotativo. O sea, ¿se tienen que poner en todos los horarios que trabaja Sí, en el mes? observaciones puedes poner el horario que dice en su contrato, y en observaciones que es un horario rotativo, porque si es un horario rotativo quiere decir que cada tanto se va actualizando. Sí. Entonces poner eso en observaciones, porque ese campo justamente es para eso, para ese tipo. Pero en tu contrato tiene que decir que es un horario rotativo. Si en tu contrato no dice eso hay que corregir el contrato. O sea, que tienen que volver a firmar un contrato en el caso que No no haya, firmar, sino que se puede hacer una adenda. Eso ya tiene realmente con un abogado ver cuál es la mejor alternativa en cuanto al horario. ¿Por qué? Porque el horario que yo le fijo a mi funcionario, al trabajador, tiene que ser de mutuo acuerdo. Los contratos no es unilateral que yo le impongo a la persona, tiene que estar en consentimiento de la otra persona que acepta que va a trabajar en diferentes horarios. Ok, gracias. Me dice propietario, representante legal, los nombres, apellidos, cédula de identidad, nacionalidad, fecha de nacimiento, estado civil, calle principal, barrio, departamento, teléfono, celular, correo, página web. Y también me dice que el empleador unipersonal casado o concubinato deberá
declarar los datos del cónyuge. No hay un campo para eso, yo pondría en observaciones, porque no hay. Entonces me voy en la opción datos del representante, doy clic y agregar. Pero ya pusimos acá, si es una unipersonal, ya pusimos acá los datos de la empresa, datos de representante legal, el propietario. Le vamos a agregar y fíjense, acá ya me aparece los datos de la persona que ya está inscrita como propietario o representante legal. Lo único que me permite hacer la actualización manualmente es el domicilio, el lugar, ubicación. Si es que, por ejemplo, es una sociedad, no me permite modificar los datos del representante legal vía sistema REI. Sí. ¿En representante legal? Sí. En representante legal no te permite luego cambiar nada vía web. El representante legal solamente voy a ir otra vez al archivo. Está este formulario para la actualización de esos datos. Los otros datos no puedo hacer actualización vía presencial, pero para los datos del representante legal del propietario sí puedo hacer con este formulario, eso únicamente de forma presencial, por eso son datos fijos, no me permite cambiar. Entonces yo, si es que fecha de nacimiento, voy a llenar este formulario y me voy a tener que ir de forma presencial únicamente y adjuntar todo lo que aquí me dice, el RUC, la entidad, poder, si es que en caso de necesidad, y también los estatutos sociales de una sociedad, y última acta de asamblea de una sociedad. Y para los empleadores que posean más de un número patronal habilitado en la institución, deberán presentar el formulario con todos los requisitos por cada número patronal, me dice. O sea que por uno nomás no me basta, para cada patronal yo tengo que presentar este formulario. Este es en el caso de que yo tengo que corregir los datos de mi representante legal. Permiso, profe. Sí. Yo justamente tuve el caso de un cliente, una Sí. SRL. Sí. Hubo unos cambios, se le excluyó al representante legal y se cambió, hubo cambios, ¿verdad? Sí. Eso, con ese formulario me tengo que ir a hacer toda la actualización, Sí, no es con a través de- este formulario y adjuntando estos documentos. todos los documentos que Sí. respalden. Si Ok. es actualización de datos de los otros datos que me dice domicilio, ubicación y demás, vía web. Pero en el caso de sociedades y de representante legal, únicamente presencial. Representante legal y se le Sí. agregó a un socio más. Sí. No, entonces, no, bueno, acá no me pide, pero sí me va a pedir acá en el formulario. Ok. En el formulario me piden más cosas. Acá me pide, fíjense, los datos de la empresa, el domicilio comercial, datos del propietario o representante legal y domicilio particular del representante. Esto es lo que me pide Genial. para las sociedades. Y esta es una declaración jurada y acá dice firma, aclaración, cédula, y recuerden siempre que estos formularios tienen que estar sellados con el sello de la empresa. Se van allá y van a rotar por el sellito, no van. Ya me pasó varias veces que me olvido de poner el sellito y tengo que ir otra vez. Ese formulario está en la página de IPS, pero voy a ponerle también debajo del video para que lo tengan. ¿Qué pasa si es una unipersonal? ¿Verdad? Unipersonal me dice datos del propietario, representante o representante legal. Acá me sale el dato del propietario y representante. Yo tengo que actualizar todo igual. ¿Por qué? Porque el propietario es representante legal al mismo tiempo. Entonces, lo mismo para servicio doméstico. Exactamente, tengo que actualizar. Descripción que iba. ¿En qué parte? En referencia. Y cualquier referencia que ayude a ubicar el lugar. Por ejemplo, frente a un tinglado grande, cerca de un hospital. Sí, exactamente. Sí.
ojo, yo tengo que también hacer coincidir con mis otros documentos en las otras entidades, todos estos datos que estoy declarando. Yo no puedo declarar un dato acá y en mi RUC otro dato. En el RUC también tiene que estar actualizado mi dirección, y es más, es la contravención máxima en el RUC si es que está desactualizado la dirección, por ejemplo. Así es que todo luego tiene multa, así es que actualicen nomás ya antes que le venga una fiscalización. Entonces le doy a agregar y ahora me pide para que actualice las actividades, y aquí es donde se tuvo muchos problemas. ¿Qué es lo que me dice para que yo actualice? La actividad principal y secundaria, pero si soy doméstico, voy a poner directamente que es doméstico. Y en los casos que el cónyuge debe llenar en observación, exactamente, yo ahí estoy poniendo en los datos del cónyuge, porque la reglamentación me dice que yo tengo que declarar, pero no hay un campo donde diga cónyuge, entonces en observaciones estoy poniendo esos datos. ¿Y qué pasa si el RUC está con suspensión temporal? Entonces en teoría también está con suspensión IPS. Vamos a ver qué dice la reglamentación enseguida sobre eso. No, no importa eso. Acá no te hace referencia a eso, sino que es cónyuge o concubinato, igual tengo que declarar eso. Si es una unipersonal o servicio doméstico. Principal tiene que ser igual a mi actividad en el RUC. Acá hay una confusión enorme. Por ejemplo, yo soy contadora y estoy en el RUC como contadora, pero yo no tengo personal a mi cargo en mi actividad como contadora, pero tengo personal doméstico que me hace la limpieza de mi casa. Muchos le están poniendo contador porque es como está en el RUC. Acá me dice, no, si es doméstico tu patronal, vas a poner solamente servicio doméstico, no igual a tu actividad del RUC. ¿Por qué? Porque si yo pongo como actividad del RUC, le estoy diciendo a IPS que yo tengo personal también en mi actividad profesional. ¿Entienden? Y algunos le ponen servicios personales, le ponen. ¿Verdad? Entonces yo le dije cambiar nomás ya rápido antes que venza otra vez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá yo tengo que poner servicio solamente doméstico, sí. A mí, por ejemplo, no me aceptó luego como actividad principal a la parte de actualización de doméstico, otra actividad que no sea doméstico. Bueno, No, te no me a los aceptaba colegas luego. que me estaban comentando, nuestros alumnos de uno de los días que tenemos clase los martes, me estaba diciendo que sí le aceptó su actividad de contadora. Por ejemplo, Sí. el que yo le iba a actualizar en la parte doméstica era científico, no sé qué. Quería apretar ese y no me daba, no me aceptaba Y luego. ese es tu navegador nomás. No te aceptó, no Pero le di doméstico y ahí sí me sí. aceptó. Porque ¿qué pasa con el navegador? Hay algunas actividades que sí te tomaba y otras actividades que no te tomaba, pero en realidad ese fue el problema del navegador. O sea que sí es que hay coincidencia nomás. Sí. Profe, tengo otra consulta. Sí. Yo en la parte de cónyuge no llegué a actualizar, no puse nada de esa parte. En la parte doméstica, por ejemplo. Ya. Y la mayoría sí estaban casadas. Ya, y ahora tenés tiempo de corregir eso. ¿Puedo corregir? Podés corregir, vos podés, sí. No. Ahora justamente vamos a entrar en eso. Ahora mismo, hasta todo el año 2019 no vamos a tener multa. O sea que ahora estamos vamos a respirar otra vez. No, hagan ya, sí, porque después cuando comience otra vez a regir, porque este es un tiempo, uno, que ellos están probando su sistema en este nuevo módulo, y otro para nosotros también darnos tiempo para actualizar, porque ¿qué es lo que está pasando? Hay empresas que tienen 1000 funcionarios, y ahora el sistema está preparado para actualizar uno a uno, no está para, no, es como los salarios que tiene un archivo y nosotros podemos alzar todos los datos una vez. Hay una aclaración que hicieron los funcionarios que podemos ir por nota solicitar y que ellos nos ayuden para alzar todos esos datos. Pero eso tenemos que ir y solicitar para que nos ayuden. Ahora mismo no hay un archivo que nosotros podamos alzar para poder actualizar todo una vez. No, todavía no. Tenemos que solicitar por nota para que ellos nos ayuden para actualizar esos datos, porque hay patronales que tienen, yo al menos tengo, son poquitos, pero hay patronales que yo conozco que tienen muchísimo. Yo tengo una consulta. Sí. Una prima mía tiene dos patronales, vamos a decirle. Uno a modo de doméstica
Sí, el otro cotizante general, ¿verdad? sí. En el de doméstica ya no tiene más personales. Yo no sé, igual hay que actualizar eso o Sí, cómo queda. algo que no estamos acostumbrados a hacer es hacer suspensión temporal o suspensión o clausura definitiva de la patronal doméstico o comercial. Sí o sí nosotros tenemos que hacer esa actualización. Por más Yo que no hice esté varios, nadie. ahora que tuve que actualizar varias patronales me hicieron, y le pregunté primero, ¿van a seguir o no? Si vamos a hacer una suspensión temporal o una clausura definitiva ya de tu patronal. No hacen más suspensión temporal porque más adelante voy a tener. Entonces me voy y hago el trámite de suspensión temporal en IPS. Se puede hacer eso físicamente, sí, eso físicamente. O sea que si yo no hice esa comunicación es como activo todavía en IPS. Yo Profe, tengo que hacer ese trámite. yo había leído, yo no tengo doméstica, o sea, seguro doméstico. Yo había leído en los grupos que no se podía actualizar si tenías, por ejemplo, otro vencimiento, o sea, que si tu fecha de vencimiento era en agosto, septiembre, Sí, es que octubre. estaba con problemas el Sí. sistema. Pero Sí, suponete que yo quiera hacer ya ahora, hoy, mañana de sí. uno que vencía en septiembre, voy a poder hacer En ya. teoría sí, en teoría. Pero depende mucho del sistema que esté funcionando ya, porque a muchos no le permitía, si no era tu vencimiento, no les estaba permitido, pero sin embargo yo escuchaba que a otros sí. Que a otros sí, ¿verdad? Entonces varía mucho de acuerdo al funcionamiento del sistema. Ahora mismo dice que en cualquier momento, hasta mi fecha de vencimiento, ¿verdad? No me dice ninguno que solamente mi mes cómo funciona la parte de mis planillas laborales, por ejemplo, que solamente esos 2 meses y nada más. Después se cierra y no abren todavía el otro periodo hasta que salga la resolución. Del 1 al 31, exactamente. Si no, no es según el calendario de nuestra patronal. Sí. Ahí vamos a ver. Sí, esa está en la resolución que salió ayer. Aquí hicieron esa aclaración. Sí, sí, Puedes abrir tu micrófono. sí, sí, Su actividad está en una profesional con su club, ¿verdad? sí, Comercial, sí. y también tiene una patronal aparte, obviamente, por el tipo médico. Ujú. Eso, obviamente, en la separación de la actividad, Vas a elegir luego exactamente. Primero vas a seleccionar una patronal y por cada patronal voy a tener que entrar para hacer la actualización. Por cada patronal. Sí. ¿Hay una prórroga para la actualización? No, es prórroga para la actualización. Lo que hay es un perdón de multa si es que no comuniqué, por ejemplo, el del servicio doméstico. Pero el vencimiento sigue. Nosotros tenemos que presentar igual. La multa nomás, ¿verdad? Exactamente, la obligación de comunicar sigue. La multa es lo que ahora ¿se acuerdan cuando salió la ley 8, la resolución 835 del año 2016, que es de comunicación de datos de los movimientos personales en el Ministerio del Trabajo? Ahí también salió en el 2016, me dio vencimiento, plazo para cada comunicación sin ninguna multa. Bueno, ya después nos dijo ya prácticamente, bueno, hasta acá llegó tu práctica. A partir del 1 de febrero del 2018 ya hay multa. Y eso es lo que está pasando también con IPS ahora. Dice, solo para aclarar algo, si una empresa tiene funcionario en oficina, escritorio, es un número patronal y funcionario en campo, servicio agrícola, es otro número patronal, sí, es otro número patronal porque son establecimientos diferentes. Yo tengo en direcciones diferentes y cada dirección tengo que habilitar como patronal en IPS y el Ministerio del Trabajo. Entonces, la actividad principal va a ser igual al del RUC, a excepción el de doméstico, que si yo tengo RUC no voy a poner voy a poner doméstico. Y hay algunos que me estaban diciendo que la actualización para doméstico solamente le permitía actualizar como secundaria, ¿verdad? Entonces, pero esa es una de las que tenemos que actividad principal y es la parte doméstica, ¿verdad? 3, no sé qué es. Actualización de datos del funcionario, me voy en gestionar asegurado, yo pongo el número de cédula de mi funcionario acá y le doy buscar. Me va a aparecer todos los datos del funcionario, o sea que me va a aparecer el dato funcionario y acá me sale en lista desplegable
actualizar. Le voy a actualizar y acá me va a salir el nombre y los datos del asegurado. En este caso es una patronal que este funcionario estaba inactivo. Yo elegí un funcionario y no, fíjense que no me sale nada. Es un funcionario inactivo. Solamente los funcionarios activos yo tengo que actualizar. Fíjense, el lugar laboral, el turno, la tarea que desarrolla, el cargo ocupacional, el tipo de domicilio, la ubicación y todos los datos del funcionario. O sea, que comiencen ya a hacer un formulario de actualización de datos del funcionario. Ver si es que su contrato laboral tiene esos datos y si no tiene esos datos, anexar también ese formulario de actualización de datos. Incluso yo ¿qué suelo hacer? En Google Maps hago que seleccione, eso imprimo, ponen algunas referencias de su lugar, de su domicilio y eso firma. ¿Por qué eso? ¿Por qué? Porque de repente necesitamos enviar algún colacionado, lo que sea, el válido es lo que yo declaro, está en su contrato y lo que yo estoy declarando acá. Si yo envío a otro lado que yo no declaré o que no está en su contrato, no es válido esa comunicación, ese colacionado que yo le envié. ¿Cómo hago para pasar a trabajo parcial de un doméstico? Ahorita vamos a ver al final, porque no es nuestro tema, pero vamos a ver enseguida porque sabía que iban a preguntar. Bueno, entonces dirección, casi en observación, cualquier dato. Yo tengo contratos donde decía, por ejemplo, Capiata, kilómetro 27. No, jamás y le quería enviar a coleccionado y jamás le podía enviar. Entonces, escuelita, viene la persona ya solicitando trabajo y en solicitud de trabajo, una fotito, llena todos sus datos, nombre de su mamá, de su papá, de su abuelo, de de todas las personas con las que pueda contactar por caso de accidente o lo que sea, y también su ubicación en Google Maps para que esa dirección es lo que figura en tu contrato. Ese es No. Es mi procedimiento nada más para saber la ubicación exacta de su casa, porque hay veces que viven en asentamientos donde la calle no tiene nombre y su número, no tiene tampoco número de casa. Entonces, por lo menos me da... Ese es el inicio. Eso fue por escuelita, después de pasar muchas... tuve que implementar. Dice, ¿qué pasa si uno tiene si no tiene línea baja o ya no usa? Bueno, y poner el que tenía antes, ¿verdad? Y si no tiene, va a tener que poner, qué sé yo, 99999, porque generalmente ahora ya no casi ninguno tiene, muy pocas. De la empresa, sí, sí, sí. Yo no sé por qué, como veo siempre en Andes, le pongo todo 9999. Pero, o cero, pues, pone, sí, también, acepta un número de celular. Dice, tuve un caso en que no pude colacionar porque Paco no tenía agencia en la comunidad, sí, es todo un tema también. Y ahí ya es otro tema, ya tenemos que movernos con escribano en esos casos. Que este es en caso de sociedades, pero esta opción no está todavía en el sistema rehabilitado para adjuntar documentos de la actualización de datos. Que cuando esté habilitado me va a pedir los datos, la fecha de constitución, fecha de inicio de actividad, de datos de registro, identificación, socio, y esto yo tengo que adjuntar. ¿Qué pasa si yo no actualizo? Pero vamos a ver la resolución que salió ayer. Si yo no actualizo cada año en la fecha que me establece IPS, la multa es 1.703.668. Esta es la multa que me cobra IPS por no, y está tipificado como una multa, como una infracción grave. Por cada patronal es este monto. Este monto ya está actualizado al salario mínimo actual. Esta es también, tampoco está todavía esta opción en que me dé un comprobante de que ya hice mi comunicación, pero en algún momento va a estar. Pero en la resolución de ayer quitó la aclaración IPS sobre todo esto que todavía no está así. ¿Quién iba a decir algo? Eso es con respecto
a IPS. ¿Quedó claro todo lo que es IPS? Profe, yo tengo otra Sí, consulta más. sí, En el caso que sea cotizante general y sí, esta patronal tenga dos actividades económicas ante la SED, sí. ¿cuál de las dos actividades, o sea, las dos tengo que declarar en IPS Actividad solamente una? principal y secundaria. Ambas Ambos, actividades ambas declaro. actividades. Primero, yo incluso tengo muchas actividades. ¿Por qué? Porque la subsecretaría tiene algo que me dice que yo todas las actividades que haga tengo que declarar. Entonces, acá me pide IPS principal y secundario. Esos Ok, dos tengo que declarar. ok, gracias. Sí. Entonces, en este momento nosotros estamos exentos o perdonados de multa, pero sí o sí hay que hacer la actualización. Hay que hacer la Y actualización. esa actualización incluye distribuir patronales también. No. O eso, Eso, hablamos de otra cosa. hablamos de otra cosa. Ok. Ahora lo que estamos, como digamos, en un tiempo de gracia es solamente actualización de datos. Si es que yo no escribí a mi patronal, seguramente van a cobrar multa. Yo me Sí. refiero a sucursales. A sucursal, sí. También Ahí genera va. multa. Ahí vamos. Ya, ok. Y va a haber multa en IPS y en el Ministerio del Trabajo. Y toman la fecha de la sucursal, la fecha de la actualización en el RUC. Sí. Ok. Vamos a hacer un break 10 minutitos y después vamos a ir a la otra parte que es la reglamentación que salió ayer y también en el Ministerio del Trabajo. Bueno, entonces en síntesis tenemos que actualizar todos los datos obligatorios. Si es unipersonal, tenemos que declarar también el nombre del cónyuge o concubino en observaciones, porque no hay otro campo. En observaciones vamos a tener que poner ese dato. Si es que es una sociedad y tiene que cambiar el representante legal, eso no hay forma de hacer por web. Tiene que ser en forma presencial utilizando ese formulario. Pero en síntesis lo que la patronal, lo que IPS quiere hacer es descentralizar todos los trámites y que todo se haga por web. Incluso ahora hay un tiempo también para que los que no tengan el PIN en el REI también no vayan a solicitar. Exactamente. ¿Cuál es la reglamentación que salió ayer? Que ayer socializaron. Es la resolución número 39 del año 2019 con fecha 6 de agosto. Y acá pregunta la colega, en una empresa hay funcionarios que tienen RUC, ¿qué pasa con estas personas? Están en IPS, ¿debo darles todo de baja? No entiendo tu pregunta, no es de baja, sino que vos haces la actualización de datos de todos los funcionarios activos. Después dice, en la reglamentación se encuentra la obligación de habilitar patronales en IPS, sí, está esto. ¿Cómo? ¿En qué reglamentación? Bueno, una de las reglamentaciones que tengo acá, es de, bueno, la sanción. Uno es la ley 1860 del año 50, que tiene sus modificaciones. Y este es con respecto a las sanciones, que es del año 2016. Fíjense que salió la escala de las multas leves, graves y muy graves. ¿Dónde está? ¿Bajo qué ley está ese reglamento? Bajo la ley 5.655 del año 2016. Y es muy importante que nosotros conozcamos esto. ¿Qué es lo que me dice sobre esto? Fíjense. Uno me dice en el artículo 2 sobre el acceso a información. El Instituto de Previsión Social queda facultado a intercambiar con las demás instituciones y entidades del Estado, así como organismos privados, todo tipo de información y datos referidos. Esto está en una ley ya, no está en una resolución, está en la ley, que ellos pueden intercambiar datos ya sea con instituciones públicas o privadas. O sea que él se va a la SED y le pide información y la SED le va a dar, porque pues ya está esto reglamentado. Después me dice, ¿para qué? Para disminuir la evasión, aumentar los niveles de protección social, realizar estudios socioeconómicos, estadísticos y actuarios. ¿Qué es lo que piden? Piden en la SED, están pidiendo las declaraciones juradas de renta. ¿Para qué? Para ver si es que lo que nosotros declaramos, que pagamos a nuestros funcionarios, declaramos también en IPS y cruzan esa información.
Si esa información no coincide, llega una notificación a la patronal para que justifique por qué no coincide ese monto que declaró en Hacienda. O también están viendo, si es que es una fiscalización in situ, están pidiendo el libro compra los últimos 6 meses. ¿Para qué están pidiendo el libro compra? Para ver si no hay personas que están facturando una y otra vez todos los meses y por el cual no haya obligación de aportar el seguro social. Profe, una consulta. A veces nos olvidamos poner de llenar ese campo. Entonces, ¿cómo podríamos solucionar esa Y parte? tener que rectificar entonces. Pero Si es hay que en una- algún momento te pide que justifique, vas a tener que rectificar, sí o sí, porque es un dato que están controlando. Y para eso también, si pasa el periodo de los 18 meses, en caso de una Sí, sociedad, igual sí. va a pedir informe de auditoría. Informe de todo. auditoría, sí o sí es. ¿Qué me dice sobre las infracciones? Acá están todas las infracciones que ya conocemos, leves, graves y muy graves, y tiene una escala de acuerdo a la infracción que se incumplió. Pero acá justamente esto es lo más importante, este es el valor monetario, las multas en dinero. Y luego acá tenemos infracciones penales. Me dice en el artículo 261 del Código Penal, incorporando como tipo penal la evasión de aporte de seguridad social, se entenderá como evasión de aporte de seguridad social todo caso en el cual exista un déficit entre el aporte debido y el aporte liquidado parcial o totalmente. O sea que al incorporar en el Código Penal este artículo, lo que que se considera evasión, el no aportar lo que corresponde, entonces quiere decir que es carcelable incluso. Es desde multa hasta carcelable. Eso, sí. Porque estás tocando esa parte. Suponete que vos le pagaste el salario mínimo al personal, ¿verdad? Sí. Declaraste todo general, o sea, no es declaraste, no le escribiste ni IPS y Sí. tuviste problemas. Si vos suponete que le liquidaste en base a todo lo legal, vamos a decirle, pero no pagaste IPS, nunca En cualquier tributaste. momento IPS Bueno, te puede pero reclamar eso te ese iba a monto. preguntar, Sí. ¿IPS te puede reclamar eso que no aportaste por esos meses? Sí. Con retroactivo. Retroactivo. Sí, desde la fecha que vos tuviste relación laboral con ese trabajador. Desde esa fecha te puede reclamar IPS. Después preguntan aquí en el artículo de cooperación en cuanto a información, pero ¿cuál es la reglamentación? Y esta es la reglamentación de la ley 5.655 del año 2016. Y la reglamentación que vamos a ver ahora es la resolución 16 del año, no, este es el primerito. Es el 39 del año 2019 de fecha 6 de agosto. ¿Qué es lo que me dice esta reglamentación? Me dice, primero me aclara, que lo que hace son los empleadores activos, activos con deuda y sin deuda. TE es temporal inactivo, empleadores sin asegurados activos y sin deuda. TM es temporal en mora, empleador sin asegurados activos con deuda. Y IN es inactivo, empleadores sin asegurados y sin deuda. Esto tenemos por qué nos aclara aquí, porque acá me dice, ¿quiénes son los obligados a actualizar todos sus datos? Bueno, primero me dice que se suspende la aplicación de la multa por todo el año 2019. La obligación de actualizar los datos sigue. Lo único que se suspende es la multa, la aplicación de multas en caso de que todavía no pude presentar porque no funciona el sistema, probé con un solo navegador y no pude actualizar porque muy pocos sabían en las redes, nomás también yo me enteré que cambié de navegador y que en otro funcionaba, ¿verdad? Bueno, entonces yo tengo tiempo todavía de actualizar, este es un tiempo de gracia y solamente por el año 2019. Establecer que la actualización de datos será de 2019, será realizada conforme a los módulos que se encuentren disponibles en el sistema REI. ¿Se acuerdan que vimos en la resolución, la primera resolución, que tenía que adjuntar algunos documentos en caso de sociedades?
no está todavía eso disponible, entonces como no está disponible, entonces no es obligatorio. Solamente lo que el módulo me pide ahora y tengo disponible de actualizar es lo que yo voy a actualizar. ¿Qué cosa? Si se actualiza y sí, pues si es que IPS actualiza los módulos, yo tengo que actualizar lo que está activo en el sistema REI. Eso es lo que me dice esta reglamentación. Bueno, estas actualizaciones son anuales, ¿verdad? Anuales, sí. ¿Y qué pasa si dentro de este periodo 2019 mi vencimiento de mi patronal tendría que ser ahora en agosto, ¿verdad? Sí. Y durante este mes, este año 2019 yo voy teniendo nuevos empleados otra vez. Llegado a un punto tengo que rehacer su actualización, o sea, una vez que le doy de alta, se estima que ya se actualiza Exactamente, sí. La solo, ¿verdad? actualización es en el caso de que haya cambios. Por acá te dice la reglamentación, entradas, salidas, todos esos datos. Pero al darle entrada, nosotros ya declaramos sus datos del funcionario. ¿Y eso desde Sí. qué periodo se toma de que ya está actualizado ese empleado? O sea, si yo metí gente en abril de este año, por Y ejemplo, si yo ya actualicé mis datos este año, ya está actualizado. a partir de que actualizo, yo me A refiero a partir de empleados, julio. no a empleadores. Sí, a partir de julio. Todo lo que yo voy actualizando ahora ya está actualizado. Ah, ya, ok. Pero si entra un nuevo funcionario, ahí ya va a estar actualizado en forma automática. Sí. Profe, disculpa. Yo tuve un caso con una patronal hace cuestión de una semana aproximadamente, que el empleador agregó un nuevo personal a su patronal. En ese caso yo tuve que actualizar otra vez manualmente al empleado porque no actualizaba. No te actualizó automáticamente. Tuve que hacer Sí. manualmente otra vez. No tomaba los datos del funcionario. No tomaba los datos del funcionario. Ya. Y fíjense lo que me dice en la reglamentación con respecto a los datos de los funcionarios. De cargar hay que cargar da uno. Dice establecer que los empleadores deberán proporcionar y actualizar los datos referidos en el numeral 4 anterior al momento de comunicar la entrada, reposo o salida de los trabajadores. Esto es lo que me dice la reglamentación. O sea que con cada movimiento yo tengo que, con eso, bueno, con la entrada luego sí o sí luego ya pones la dirección actual. Pero si no te toma ese módulo, entonces hay que cargar en forma manual. Pero acá me dice que con la entrada, con cada movimiento, yo tengo que ver si los datos coinciden. Reposo, salida a los trabajadores. En cada movimiento yo ya tengo que actualizar. Este está en el artículo número 3, en el numeral 3 del artículo número 2. Después me dice la reglamentación que salió ayer. Me dice establecer que se encuentran obligados a realizar la actualización de datos según la resolución 16, los empleadores en estado activo y temporal TM. Nos vamos otra vez. ¿Qué es TM? Temporal en mora, empleadores sin asegurados activos y con deuda. Y AC, empleadores con asegurados activos, con deuda o sin deuda. Entonces, estos son las patronales que sí o sí deben actualizar sus datos. Y luego me dice sobre los funcionarios, los trabajadores, establecer que los empleadores están obligados a actualizar los datos de sus trabajadores que se encuentran en estado activo. Si es que ya le di de salida a mis funcionarios, ya no, a los que están activos, teniendo en cuenta la resolución número 16, y encomendar a la Dirección Aporte Obrero Patronal dependiente de la Gerencia Administrativa y Tecnología de Información, implementación de lo dispuesto en la presente resolución. O sea, que adecuen su sistema para que nosotros podamos hacer las actualizaciones. Eso es lo que le dice acá. En síntesis, ahora mismo no tenemos multa, pero sí tenemos la obligación de hacer las actualizaciones de cada dato. ¿Quiénes son los obligados en la patronal? Los que son AC y TM. Para los funcionarios, los que están en estado AC, que son los activos. Y solamente los módulos que ahora están activos.
Solamente eso tengo la obligación de, porque ¿qué es lo que estaba haciendo la gente? Como no me permitía juntar, me iba en forma presencial con el formulario para hacer todo lo que tenía que hacer, porque bueno, quiero pagar multa, ¿verdad? Entonces aclararon con esta resolución y es 1.700.000, mucho ya. Y siempre recursos humanos el que es responsable de hacer toda esta gestión, así que para precaver, para ser prevenidos, se iban a ir para hacer las actualizaciones en forma presencial. ¿Está? Sí. Inactivo y sin deuda, no tiene la obligación, pero tiene que estar inactivo. Tenés que ver que esa patronal esté inactiva y que el funcionario esté inactivo, porque ¿qué es lo que está pasando con Rey 2.0? Le damos de baja, le damos salida y en algunos casos no toma por error esa salida. Entonces está como activo todavía ese funcionario. Cuando queremos generar la planilla nos damos cuenta que no tomó esa salida. Tenemos el comprobante y toda la salida, pero no tenemos, está en la planilla, está como activo. Tenéis que ir al IPS por nota pedir la corrección. Y 15 días más o menos tarda la corrección. O sea que yo cada fin de mes si tengo salida, ya tengo que, a principios de mes ya tengo que revisar si es que ya se le dio salida a ese funcionario. Porque 15 días no me va a dar hasta la fecha de vencimiento de mi patronal, ¿verdad? Donde dice esa situación del empleador, profe, activo e inactivo. Fíjense, en el ejemplo que yo les puse acá, no me trae luego. Incluso hay una parte donde dice, cuando yo entro en el funcionario, me dice luego que está activo o inactivo al entrar. O sea que yo tengo que ir y mirar por cada funcionario, no me dice en forma, pero en teoría todo lo que me sale en mi planilla y me extracto son los activos. Si la empresa no posee a un empleado, ¿es obligatorio la inscripción en mi ministerio? No. Solamente cuando yo comienzo mi relación laboral con algún funcionario. Y en el Ministerio del Trabajo, esta es una reglamentación que yo tengo que dominar. Decreto 8.304 del año 2007. 2017 tiene que ser este. Me dice, dispóngase la obligación que todos los empleadores de la República deben inscribirse en la dirección de obrero patronal en un máximo de 60 días a partir de que yo me inscribo en IPS. Día 61 ya tengo multa. A los fines de este cómputo, la inscripción prevista en el párrafo anterior, entendiéndose por inicio de la relación laboral, la fecha de inscripción en el Seguro Social. O sea que la fecha de IPS ellos van a tomar. Luego me dice, en el caso de que los empleadores habiliten sucursales en el territorio de la República, se deberá inscribir cada una de ellas conforme a lo dispuesto en el primer párrafo. Acá está lo que hace rato preguntaba la colega, también está en el decreto 8.304 del año 2017. Dice, para este cómputo el plazo de las sucursales es a partir de la fecha que yo habilité mi sucursal en el RUC. Y me dice, en el caso de que la sucursal, fíjense acá me dice, en el caso de la sucursal tenga una actividad económica diferente a la principal, se tendrá en cuenta como inicio de la relación laboral la inscripción en el Seguro Social. Ese es cuando tengo una patronal con varias actividades, o sea que varias sucursales que tienen diferentes actividades económicas. En el caso que la sucursal tenga una actividad económica igual, ya escrita, se tendrá en cuenta como el inicio para el conteo de la multa y la apertura en el registro único de contribuyentes, el RUC, la inscripción del RUC. Me dice disponer la migración automática. Este sí ya está la resolución número 593 del año 2018, donde hay un convenio entre IPS y entre el Ministerio del Trabajo. ¿Qué es lo que dice en el artículo 1? Que se dispone la migración automática de las empresas empleadoras y patronales registradas ante el Instituto de Previsión Social y que hayan omitido la inscripción en el Ministerio del Trabajo. O sea que yo le inscribí a la patronal en IPS, pero no hice el segundo paso en el Ministerio del Trabajo. Ahora ya hay un cruce cada 6 meses, a partir de que salió esta resolución, cada 6 meses hacen un cruce a ver si es que lo que están en el Ministerio del Trabajo no están en IPS y viceversa. Y si es que en uno de ellos no están, se le escribe de oficio, se le llega una notificación
y en un plazo tienen que presentar todos los documentos, y si es que no presentan todos los documentos ya les llega una fiscalización. Eso es lo que dice esta resolución. La migración va a ser en forma automática, y me dice también disponer un plazo de 60 días para que yo presente todos los documentos si me escribieron de oficio a mi sucursal. O sea que me dan 60 días para presentar todos esos documentos y ejecutar las inspecciones y fiscalizaciones de las empresas que incurrieron en incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, que yo pasó los 60 días y igual no me presenté para poner los documentos. Y encomendar que el Instituto de Previsión Social haga lo mismo, en síntesis, en pocas palabras. Sí. Yo tengo una consulta. Sí. En cuanto a la inscripción de la empleada doméstica, en el ministerio todavía no está vigente, ¿verdad? Ahora ya, justamente ahora vamos a entrar, ese no vamos a entrar muy a fondo, pero sí Paneo. pincelada. Las multas por no inscribir a la patronal va desde 10 jornales mínimos, que va desde 61 días hasta 75 días, hasta 30 jornales, 2.530.199 por cada sucursal. Yo tengo 10 sucursales y no lo inscribí a los 10, tengo todito en 1 por 10. Mucho. Sí. Y si es que, ¿qué pasa si es que yo no comuniqué las entradas, salidas, permiso, ausencia, enfermedades, reposo, maternidad, lactancia, vacaciones y demás en el Ministerio del Trabajo? Multa, de un jornal hasta 5 jornales, que va desde 30 días. O sea que yo tengo, cuando hay algún movimiento de personal, yo tengo 30 días para comunicar esto al Ministerio del Trabajo y adjuntar los documentos. Esto es según el decreto 8.304 del año 2017, que fue modificado por el decreto 9.368 del año 2018. ¿Qué es lo que se modificó con este decreto? La escala de multa, porque antes era más elevado las multas. Luego, si yo no presento mis planillas anuales, la misma cosa, de 10 jornales hasta 30 jornales se aplica la multa. La planilla anual, hay un video tutorial justamente eso para presentar planillas anuales en el canal de YouTube. Ahí está cómo presentar sin movimiento. Sí, ahí puedes ver. Las empleadas domésticas, bueno, acá ya empezamos con las empleadas. Bueno. Me dice, la empresa no posee empleado, entonces no, si tengo RUC y no tengo empleado, no tengo obligación de inscribirme en el RUC. El audio con problema, dice. Las empleadas domésticas con salario mínimo también deben inscribirse en el Ministerio del Trabajo. Ojo con esto. Lo que hay que inscribir es el contrato en el Ministerio del Trabajo. No, es lo mismo que homologación. Es la inscripción del contrato. ¿Cómo yo me voy a inscribo el contrato? Primero la inscripción en IPS, el contrato con empleado o empleado doméstico y la fotocopia de cédula de ambos autenticados. Con eso yo me voy y con una nota inscribo en el Ministerio del Trabajo ese contrato. Sí. Profe, ese es para la inscripción de la doméstica. O sea, no hay un formulario así como tiene formalmente cuando inscribís una empresa. No, es solamente una nota al Ministerio del Trabajo. una nota simple. Es muy parecido a una homologación, y muchas veces me dicen, muchos abogados me dijeron, ¿por qué no hace ya una homologación y así te aseguras que tu contrato que sea válido? Porque de repente yo nomás redacté mi contrato, no le di a un abogado y había hecho muchísimas de esas cláusulas, no violan lo que dice el Código Laboral y la Ley del Servicio Doméstico. Entonces yo realmente lo recomendable es, hay un modelo en la página del Ministerio del Trabajo para el tiempo parcial y para el tiempo completo. Y es muy importante que eso sí que no se ajuste a la realidad y que las cláusulas que agreguen sea por un profesional abogado. Sí. Hay un señor que está por el tema de todos los contratos y si no se acerca, te ayuda a adecuar el contrato. El contrato, sí. Así mismo. Sí, ahí te asesoran, realmente que sí, pero ojo ahí. Realmente en la asesoría hay mucho, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ir a nuestro profesional de confianza.
¿Por qué? Porque nosotros hay cosas que tenemos que decir, bueno, esta son es la situación, esto es lo que está el horario, esto es lo que va a incluir o no va a incluir vivienda, alimentación y todo eso, todas las condiciones específicas, siempre es importante escuchar las opiniones de profesionales. Sí. Profe, permiso. Bueno, vamos a suponer, yo tengo una empleada, o sea, tenía una empleada doméstica, bueno, Sí. está inscrita bajo el seguro doméstico. Sí. ¿Cómo hago para pasar al tiempo parcial? Tengo que darle salida Tenés que darle salida y para después darle luego entrada con el tiempo parcial. Pero tenés que tener ya, fíjense, acá hay un video justamente bajé de la página de IPS que ayer socializaron. Este no va a salir el audio, me parece. Acá no sale. Bueno, pero en síntesis, acá me dice que entro con mi root, con mi PIN. Contraseña. Esto explica ahí, tiene una musiquita. Elijo la patronal, si tengo varias patronales, elijo el que corresponde al servicio doméstico. Luego le doy agregar a la funcionaria, a la trabajadora, su número de cédula, le doy buscar y me trae todos sus datos. Luego acá me dice que elija la fecha, que es a partir de agosto, que entra como empleo parcial. El anterior contrato estaba a tiempo completo. El tiempo parcial elijo la fecha, que es a partir de las horas que va a trabajar, porque tiempo parcial yo tengo que establecer, tengo que decirle a IPS cuántas horas lo que va a trabajar mi empleada doméstica en mi casa. Y que puede, mínimo es 16 horas en la semana y máximo 32. Supera eso ya no se considera más trabajo a tiempo parcial. Y fíjense acá me dice, me da la opción para adjuntar el contrato. Fíjense. Acá pasó una parte muy rápida, vamos a volver. Acá está la opción para tiempo parcial, que no estaba disponible hasta hoy. Hoy, a partir de hoy, está disponible y tengo que adjuntar el contrato. En PDF, solamente el contrato, sí. No, acá dice el contrato nada más. Ese es que va a ser a tiempo parcial. Si es que vas a mudarle a tiempo parcial o una nueva trabajadora a tiempo parcial. Exactamente, la inscripción en IPS más el contrato llevo al Ministerio del Trabajo y inscribo ese contrato. Sí, exacto. Sí. Hay que darle ese. Sí, porque ahora, ¿qué pasó? Exactamente, entrada y salida en el mismo tiempo. Bueno, ahí hay un tema bastante complicado. ¿Por qué? Porque tuve que haber tenido ya un contrato anterior con la trabajadora, ¿verdad? Si ya estaba en mi casa. Y tendría que haber estado ya en IPS, en teoría. En teoría. Bueno, ¿qué pasa si no estaba? IPS me puede reclamar el pago de esos aportes desde el año 2015. Así que tengamos mucho cuidado con eso, porque realmente ya en teoría tendría que haber estado, solamente que este mes tuvimos que aportar, en vez del sobre el 60%, tuvimos que aportar sobre el salario mínimo real. Ahora lo que se permite es que la trabajadora pueda hacer horarios específicos de los trabajos dentro de nuestra casa y pagarle por las horas que trabaje. O sea que si estaba yo en IPS en el año 2016 y ahora el contrato yo le voy a poner en esa fecha. No, porque a tiempo parcial es lo que nosotros vamos a adjuntar acá. Y tiempo parcial, antes estábamos en régimen general 60% y ahora es un contrato nuevo a tiempo parcial. Actualizamos su contrato, exactamente. Sí. ¿Y la fecha entonces? ¿Puedo hacer fecha de agosto tiene que ser, fecha de agosto, porque el tiempo parcial no estaba luego disponible antes de eso. Pero IPS me puede reclamar si ya estaba antes de mi casa. Agosto. No, agosto. No. Eso, en julio vamos a tener que pagar por el 100% del salario mínimo. Sí.
En el caso de tener que darle de baja para poder luego pasarle a tiempo parcial, ¿la baja se hace por renuncia, otros motivos, cualquier motivo Y nomás? otro sería, Otros, otro ¿verdad? sería, Con fecha de hoy y con fecha de hoy otra vez le puedo le ingresar. puedo ingresar, sí. Ya, ok. Y ahí hay que ver varias situaciones en eso, porque ¿qué pasa si es que yo no le puedo disminuir su salario? Por ejemplo, si ganaba el 60% del salario mínimo, yo le tengo que mantener ese salario, no puede bajar, no sé que yo le haga una liquidación a esa persona, pero no pierde su antigüedad. Por más que yo le haga una liquidación, no pierde su antigüedad. Sí. En el caso que es tiempo completo, o sea, ya la patronal ya le tenía inscrito a esta empleada doméstica, pero con estas nuevas reglamentaciones tiene que actualizar algún tipo de contrato si va a seguir Sí, es siendo tiempo. actualizar, sí, es actualizar el contrato. Si es que sigue en el régimen general, lo único que se modifica es su salario. Pero si es que va a pasar a tiempo parcial, sí hay un cambio de contrato. O sea que una actualización del contrato. Creo que esa parte del salario se modifica manual o eso es automático. No es automático porque voy a reconocer que es el salario mínimo. Ese Sí. contrato no necesitamos No, subir. no. Porque hay algunos que están luego ya en régimen general y van a seguir el régimen general con el nuevo salario. Entonces ahí solamente el aporte es lo que se modifica. Igual el contrato se incluye Según la recomendación, es recomendable escribir, porque en realidad ese es un contrato que sirve para proteger a la patronal también. O sea que ambas partes, ¿verdad? Pero también la patronal, en este caso, se guarda, ¿verdad? Que todo lo que está ahí realmente es el trato que yo llevé con mi trabajador, con el trabajador, ¿verdad? Desde la fecha que estuvo, no. Depende. No. Esto no se va a modificar. Su antigüedad no se modifica. Su antigüedad sigue. Ahí lo que se cambia es la modalidad del contrato nada más. En el contrato tiene que decir dónde va a prestar servicio. Si dice solamente en mi casa, yo no le puedo hacer arbitrariamente venir a cambiar. Vamos a hacer también en otro lado. Ojo, ellos están muy asesoradas, así que hagamos bien las cosas, porque están demasiado bien asesoradas. Profe. Y están bien, está en su derecho. Pero antes, como hacíamos, estábamos muy acostumbrados al page antes, ¿verdad? De tener todo informal nomás. Ahora vamos a obligarnos a tener un contrato. Profe, ¿te acuerdas que una vez habíamos hablado de que tener una asesoría eh, de abogados es bastante costosa, inclusive para la gente, para los pymes y eso? No existe todavía así, tipo un estudio jurídico que trabaje con pequeños. O sea, un abogado laboralista no te va a cobrar 150.000 por decirte está bien tu contrato o Yo te cuento que 250.000. Bueno, Estamos hablando de 1,500,000 por ahí para leer nomás. 400.000 te cobran por un contrato. 400.000 aproximadamente cobran por un contrato y a mí me cobran así por cada asesoría, un 150.000 a 200.000 guaraníes, depende. Si es que yo necesito un dictamen, ya es otra cosa, pero si yo necesito una consulta puntual, varía. O sea que hay abogados, hay estudios de abogados que se dedican justamente a esas consultas puntuales. ¿Verdad? O sea que realmente es importante que la patronal, pero eso no es por cuenta del recurso humano ni del contador. Ese tiene que ser por cuenta de la patronal, porque por nuestro servicio de contabilidad solamente es contabilidad, no la parte legal. Y justamente, profe, sí, pero justamente eso, bueno, al menos el que yo conozco con lo que 1,500,000 ahí, o sea, el que yo contacté, ¿verdad? Sí, no, Por hacer el contrato para una doméstica para un cliente mío de IRP, y es muchísimo, bueno, no, si se pudiera saber a quién recurrir para eso sería bueno. Les voy a dar el dato, ¿verdad? Sin ningún problema, después les voy a pasar, ¿verdad? De la persona que a mí me suele asesorar en estos casos. Y realmente, pero ojo, eso es algo que tienen que trasladar a la patronal. Sí. Dice, el cotizante del régimen parcial y su aporte también va para la jubilación, sí. Pero ojo, para la jubilación vos tenés que tener un mínimo de aportes para poder jubilarte. O sea que si toda la vida te mantenés en este régimen a tiempo parcial, no vas a llegar al aporte requerido para jubilarte. Este es para la gente que está estudiando, para las mamás que necesitan estar medio tiempo con su hijo y medio tiempo generar un ingreso para su casa.
O sea que está bien dirigido para ese sector, para la gente que estudia a la mañana y trabaja a la tarde o viceversa, y para las madres especialmente, o para, por ejemplo, para las empresas que necesitan para ciertos horarios nada más de trabajo. La atención médica es igualito que cualquier cotizante. La atención médica no sufre ninguna variación. Profe, una consulta. ¿Se le puede pagar más al empleado doméstico sobre menos horas? Sí, se le puede pagar más. Esa es la base, lo que nos establece como O sea, en la yo le ley, puedo una pagar regulación es sobre, base. yo le puedo pagar sobre 32 horas semanales, le puedo pagar 32 horas, 2.100.000 sí, sin problema. sin problema. Bueno, para ir dando fin a nuestro taller, quiero invitarles para en nuestro curso que estamos haciendo los días miércoles, son 8 clases, sobre todo lo que tenga que ver con práctica laboral. Ayer inició, pero pueden todavía unirse al grupo. Ayer dimos todo lo que tiene que ver con salarios. La próxima vamos a dar todo lo de comunicaciones, IPS y Ministerio del Trabajo, que dura 2 clases luego por lo extenso que es. Otro día, comunicaciones presentación de planillas anuales, un día entero tocamos solamente eso y después ya entramos en la parte legal que es contrato, la parte de lactancia materna y también el tiempo parcial y seguro doméstico, y vamos a tener una invitada especial que es una abogada para esos temas. Así es que están cordialmente invitados para unirse al grupo el próximo miércoles en este curso de práctica laboral y pueden recuperar la clase que no dieron ayer con la grabación. O sea que pueden recuperar todavía la clase. También les invitamos para que visiten nuestras páginas en las redes sociales. En el Facebook nosotros tenemos, se llama Convergencia Comercial, denle me gusta y siempre les pedimos así también que recomienden a sus amigos nuestra página, ¿verdad? Para que nosotros podamos seguir haciendo más trabajo y opinen, califiquen también a nuestra página. 4.7 está bien. Ahora ya está 4.8. Cuando hice el print tenía 4.6, ahora tiene 4.8. Otro más calificó ahí. También tenemos un grupo de Facebook que se llama también Convergencia Comercial, si quieren unirse ahí. Y tenemos grupos también de WhatsApp. En esos grupos de WhatsApp, entre todos nos ayudamos. Nosotros cuando podemos con el profe también estamos interactuando con todos, pero en general ahí todos colaboran. Tenemos 4 grupos de WhatsApp, si quieren unirse pueden avisar a Cristian, entonces digan que sí, el número que está anotado, vean si corresponde el que llenaron el formulario para poder unirse. Sí. Ella ya hizo, sí. Yeah. El micrófono. No me acostumbro a este tema del... Dios mío, 10 meses ya No, que 10 está por meses ahí. ya, no me acostumbro.